Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Mateo. San Mateo capítulo 24, versículo 14. Dice la palabra de Dios, Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Oramos. Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos, protéjanos y diríjanos. Bendiga grandemente, Padre, la presentación de su palabra. Prepárenos, habilítenos, capacítenos para estar en su presencia. Que el Espíritu Santo, Padre eterno, esté con nosotros. Bendiga a todos los hermanos y hermanas, amigos y amigas que reciban este mensaje. Y que hoy, Señor, el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Prepárenos, Señor, para estar en el Espíritu y conocer, comprender y entender las cosas espirituales. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie ¿Por quién orar en el tiempo del fin? El título del tema para hoy es Conociendo el tiempo. Cuando leemos a Mateo capítulo 24, versículo 14, el Señor Jesús expresa en forma clara: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio sería predicado, pero sería predicado para testimonio. Cuando estudiamos a Mateo capítulo 24, versículo 14, y vemos todo lo que es su marco contextual, descubrimos los capítulos 21 al 23. El conflicto entre los escribas y los fariseos y el Señor Jesús. Finalmente vemos cómo Él responde la pregunta de los apóstoles, de los discípulos, en el capítulo 24, versículo 3, dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Entonces Cristo entonces le da a conocer las señales que anuncian su segunda venida y luego entonces presenta lo que se conocen como las 5 parábolas del tiempo del fin. Y finalmente concluye el capítulo 24 respondiendo la pregunta de los discípulos. ¿Por quién orar en el tiempo del fin? Es el título general de la serie que estamos presentando. Hoy queremos hablar acerca de conociendo el tiempo, como dijimos hace un momento. En Romanos capítulo 13, versículo 11, el apóstol Pablo escribió lo siguiente. Romanos capítulo 13, versículo 11. Nosotros vivimos precisamente en ese tiempo del fin. Dice el versículo 11, Romanos capítulo 13, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, conociendo el tiempo. Cuando estudiamos estas dos palabras descubrimos algunas cosas interesantes. Por ejemplo, conociendo. El verbo griego es eido y se puede traducir como ver con los ojos físicos. Se usa metafóricamente con el sentido de percibir, ver en la mente. Similar al sentido encontrado en las expresiones yo veo lo que quieres decir o veo lo que dices. Conociendo, comprendiendo, estando claros. Por la cantidad de evidencias y testimonios que presentaremos, estaremos bien entonces conociendo el tiempo, viendo el tiempo en que vivimos. Y la palabra tiempo o kairos, el tiempo visto como una oportunidad, conociendo la oportunidad, conociendo el tiempo, entendiendo mentalmente el tiempo en el que estamos viviendo. Es el tiempo oportuno. Kairos significa
el tiempo adecuado, el momento correcto, un momento propicio. Decíamos en temas anteriores que cuando estudiamos la historia de la humanidad, a la luz de la Biblia, descubrimos que hay 3 ciclos de 2000 años. Desde Adán hasta Noé, 2000 años. Desde Noé hasta Juan el Bautista, 2000 años. Y desde Juan el Bautista hasta nuestros tiempos, 2000 años. ¿Qué ha pasado que no ha ocurrido algo extraordinario al final de estos 2000 años? Jesús lo dijo muy claro en las parábolas del tiempo del fin, que habría una tardanza, tardándose el esposo. Mi Señor se tarda en venir y yéndose lejos. Son expresiones de las 5 parábolas del tiempo del fin. Ladrón en la noche, la parábola del siervo bueno y el siervo malo, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y la parábola de ovejas y cabritos. Hay una tardanza. Estamos dentro de esa tardanza, dentro de ese tiempo de gracia. Por eso necesitamos conocer el tiempo. Necesitamos estar claro en qué momento estamos viviendo. En el primer periodo de ese tiempo, desde Adán hasta Noé, estamos estudiando las palabras de Enoc, séptimo de Adán, como aparecen en Judas capítulo 1, versículos 14 y 15. En el capítulo 5 de Génesis, versículo 21 en adelante, dice que caminó pues Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Pero Enoc profetiza acerca de la segunda venida, aunque en su tiempo no había venido Cristo la primera vez. Y ahí estamos trabajando. En el libro de Judas, capítulo 1, versículos 14 y 15. Ahora necesitamos ponernos claro porque nosotros estamos viviendo en ese tiempo, conociendo el tiempo. ¿Cómo deberíamos vivir en este tiempo? El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 12 lo siguiente. Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice el versículo 12, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, dice Pablo, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más, ahora en mi ausencia, y dice él, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hoy día tal parece que la gente está muy distraída. Hoy día la gente se ha olvidado el tiempo solemne en el que vivimos. Según la profecía bíblica, desde el 22 de octubre de 1844, comenzó el juicio investigador en el cielo. Y ya veremos al apóstol Pedro en un momento cómo describe el tiempo en que vivimos y cómo hace y resalta la idea de que hay un juicio que se está llevando a cabo. Si seguimos buscando en la Biblia, entonces encontramos verdades profundas e interesantes. En Judas capítulo 1, versículo 5, el apóstol presenta nada más y nada menos. Recuerde que Judas era hermano de Santiago. Santiago era hermano de Jesús, por tanto, Judas era hermano de Jesús. Judas capítulo 1, versículo 5. Judas describe el tiempo en que vivimos e incluye la declaración que hiciera Enoc, séptimo de Adán. En el capítulo 1, versículo 5, Judas pone muy en claro que para este tiempo final hay 2 grupos, así como Cristo presentó en las 5 parábolas del tiempo del fin 2 grupos. 2 grupos existen ahora mismo dentro de la iglesia cristiana. El asunto es a cuál grupo pertenece usted. Y esto conociendo el tiempo. Tenemos que estar claros. Dice Judas capítulo 1, versículo 5, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. 2 grupos. Salvó a unos, destruyó a otros. ¿A quiénes destruyó? A los que no creyeron. La misma historia se repite al tiempo final. 2 grupos. Ladrón en la noche, los que velan y los que no velan. Siervo fiel y prudente,
que alimenta la casa a su tiempo, y el siervo malo que maltrata al siervo fiel y prudente. La parábola de 10 vírgenes, 5 vírgenes prudentes, 5 vírgenes insensatas. Parábola de los obreros, parábola de los talentos, unos trabajan y otros no trabajan. Parábola de ovejas y cabritos, las ovejas la ponen a la derecha y los cabritos a la izquierda. 2 grupos. ¿A cuál grupo pertenece usted? Ahora Judas nos presenta en forma clara que unos fueron salvados y otros fueron destruidos. 2 grupos, siempre 2 grupos. Pudiéramos decir los buenos y los malos. Cuando nos detenemos por un momento a mirar los perfiles de cada grupo en el libro de Judas, descubrimos cosas interesantes. En Judas, capítulo 1, los versículos 4 al 16, comencemos a ver primero los perfiles de los que no son buenos, los perfiles de los que están distraídos, los perfiles de los que, aunque están dentro de la iglesia, no están enfocados en forma apropiada. Pongamos cuidado. Judas, capítulo 1, versículo 4, dice el verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Dónde han entrado? En la iglesia. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia es clara, el Espíritu Santo la inspiró y siempre ponen las cosas en su lugar. Sigue diciendo el versículo 5, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. 2 grupos. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. 2 grupos. Los ángeles que guardaron su dignidad y los ángeles que se convirtieron en demonios. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Lot y su familia versus todos los demás. El Señor rescató a Lot, rescató su esposa y sus 2 hijas, pero la esposa en el camino desobedeció y la convirtieron en una estatua de sal. 2 grupos, Lot versus los de Sodoma y Gomorra. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y ahora dice Judas, pero estos blasfeman en cuanta cosa no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. En algún momento vamos a estudiar este versículo, y vamos a aclarar cuáles son los perfiles de Caín, cuáles son los perfiles de Balaam, cuáles son los perfiles de Coré. La apostasía de Coré, Datán y Abirán. 2 grupos. Y ahora en el tiempo del fin, 2 grupos. Dice el versículo 12, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, perfiles de un grupo malo que vive en el tiempo del fin, que vive ahora en nuestro tiempo. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y entonces ahora añade que Enoc habló de ese grupo en el tiempo del fin. De estos también profetizó Enoc, 7º desde Adán, diciendo,
He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. El Señor viene en su segunda venida a hacer juicio también. Cuando seguimos buscando acerca de estos perfiles de los malvados, en el capítulo 1, versículos 18 y 19 dice Judas: los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Dos grupos. Aquí define o presenta Judas los perfiles de este grupo de malvados, de este grupo de personas que, aunque se han introducido en la iglesia, que aunque están en la iglesia, como la parábola del trigo y la cizaña, siguen siendo cizaña. Dos grupos. La cuestión es, ¿a qué grupo pertenece usted? ¿En cuál grupo está usted? Cuando seguimos leyendo el libro de Judas, vemos ahora otro grupo, el grupo distinto. El grupo que está en la parte derecha, vamos a decir. Capítulo 1, versículo 1 al 3, dice Judas: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Se está dirigiendo al grupo de la derecha. Le llama amados. 3 veces utiliza esa expresión, amados. Ya veremos más adelante los 3 lugares donde aparece esta expresión de amados, dirigiéndose a un grupo distinto. En el capítulo 1, versículo 17, dice Judas: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Un grupo distinto. Los malvados, los amados. Los malvados que hacen daño, los amados que obedecen. ¿En cuál grupo está usted? ¿Es de los malvados o es de los amados? No nos engañemos. Todo esto está pasando dentro de la iglesia. Como dijo el Señor Jesús, 2 grupos. Sigue diciendo en el capítulo 1, versículo 21 al 25, acerca de los amados. Dice el versículo 21, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la copa contaminada por su carne. Aborreciendo aún, la ropa contaminada por su carne. Y sigue diciendo el versículo 24 y 25, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. 2 grupos. Me gusta cuando dice en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 3, que habla de los que son llamados, los que son santificados, los que son guardados. En eso el versículo 1, en el versículo 3 le llama amados. En el versículo 17 dice amados. Y es hermoso en el versículo número 20, como vuelve a repetir la palabra amados. Amigo, amiga, hermano, hermana, manténgase firme y fiel en la fe. Mantenga sus ojos puestos en el Señor Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Isaías 45:22 dice el Señor, mirad a mí y sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Los amados, los que están siendo santificados, los llamados, los que están siendo guardados, están poniendo sus ojos en el Dios Todopoderoso. Están poniendo sus ojos en Cristo Jesús. Las cosas ocurren, pero ellos están guardados bajo las alas del Señor. Están mirando al Todopoderoso Dios. Están enfocados en su Dios. Dos grupos. Cuando seguimos estudiando la Biblia, descubrimos cosas maravillosas. Por ejemplo, entre los apóstoles, los 12 apóstoles, Pedro se destaca de una manera maravillosa. Mateo escribió un evangelio. Marcos escribió el primer evangelio. ¿De dónde sacó Juan Marcos la información para su evangelio? De los discursos de Pedro. ¿Quién era Juan Marcos? El familiar de Bernabé, el secretario de Pedro. El evangelio según San Marcos entonces es el resultado de las experiencias de Marcos con Pedro. Pedro explicaba, hablaba y predicaba y Marcos recibió la información y escribió su evangelio. Pero cuando nos detenemos en Pedro, descubrimos que Pedro también nos habla de estos tiempos finales y nos presenta de una manera hermosa los dos grupos. Inclusive hace alusión al juicio. Veamos, por ejemplo, en el libro de Segunda de Pedro, cómo lo hace el apóstol. Segunda de Pedro nos presenta esta idea general. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 1 en adelante. En el capítulo 4, versículo 2, Primera de Pedro, el apóstol Pedro nos presenta dos grupos. Primera de Pedro 4, 2, dice el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Los que viven en la carne conforme a la voluntad de la carne y los que viven conforme a la voluntad de Dios. Dos grupos. Y ahora descubramos primero el grupo de los malos, el grupo de los malvados, el grupo de los que, aunque están en la iglesia, pero no están alineados con el Señor Jesús. No están alineados con Dios, están alineados con sus propios beneficios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 5. Mire cuáles son estos perfiles. Dice Pedro, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y ahora comienzan los perfiles, para no vivir en el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y dice ahora, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Pedro está enfocando las cosas hacia el tiempo del fin. Él sabe el juicio que ya no anunciaremos, presentaremos en un momento. ¿Cómo serían los perfiles en este tiempo? Dos grupos. Estamos con el grupo de los malvados. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que practican? Aquí está haciendo Pedro la lista. Dice, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, como en la parábola del siervo fiel y prudente y el siervo malo. El siervo malo maltrata al siervo fiel y prudente. Eso es normal. Si usted por ser fiel, por caminar como Dios manda, está siendo maltratado, alabado sea el nombre de Dios. Eso es lo que anunció aquí la profecía. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús. Versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está
preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ellos le darán cuenta. Dos grupos claramente definidos. Ahora el apóstol Pedro comienza a describir de una manera interesante este grupo de los que están enfocados, este grupo de los que están mirando al Señor Dios Todopoderoso, este grupo de los que están a la derecha, este grupo que representa el trigo. Mire usted en el versículo 1 cómo aparecen. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Como los fieles están padeciendo persecución, maltrato, lo que usted quiera, pero están firmes, están fieles, están enfocados en su Señor. Versículo 2. Para no vivir en el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Este grupo vive conforme a la voluntad de Dios. Amigo, amiga, hermano, hermana, asegúrese de estar viviendo conforme a la voluntad de Dios, de estar caminando como Dios manda, porque el título general de esta serie es ¿por quién orar en el tiempo del fin? Necesitamos orar, número 1, por los que gimen y claman, por los convertidos, por los que no han doblado su rodilla delante de Baal. Necesitamos orar por los que velan, por los siervos fieles y prudentes que traen alimento a la casa a tiempo, por las vírgenes prudentes, por los que trabajan en la parábola de los talentos, por las ovejas. Y usted dirá, ¿y entonces los otros grupos? Oremos también por ellos, pero la mayoría de esa gente está consciente de su maldad. Cristo viene pronto, pero no están haciendo nada para prepararse. El Señor dijo, sin santidad nadie verá al Señor, pero viven como les da la gana, hacen lo que les da la gana y cuando les da la gana. Y así se siguen llamando cristianos. Dejaron de ser cristianos para ser religiosos. Lamentable y tristemente, esta es la gran verdad del mundo en que estamos viviendo. Capítulo 1, versículo 7. Estamos viendo a los que están enfocados en las cosas de Dios, los perfiles, según el apóstol Pedro, de los que están a la derecha. Dice el versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Una característica interesante de los que están a la derecha, de los que están velando, es la oración. ¿Por quién orar en el tiempo del fin? La pregunta interesante entonces es, ¿pero qué cosa es orar? Sabemos que la oración es un acto, la oración es una actividad, pero orar, ¿qué es orar? Ya estudiamos Lucas capítulo 11, estudiamos también Mateo capítulo 6, donde el Señor Jesús, cuando los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar, se limita a darle el Padre Nuestro. Cuando estudiamos el Padre Nuestro descubrimos que en el Padre Nuestro hay una relación con Dios y una relación con el semejante. Orar entonces es un estilo de vida. Orar es una idiosincrasia, orar es una cultura de pensamiento, orar es una cosmovisión, orar es una forma de ser. De manera que mi relación con Dios y mi relación con mi semejante define cómo es orar para mí. Porque orar es un estilo de vida. Entonces, si tengo el estilo de vida correcto y apropiado, me estoy relacionando bien y en paz con el Dios Todopoderoso y estoy pidiendo, clamando, orando, ayudando a mis compañeros, a mi prójimo. Cuando usted estudia los 10 mandamientos, cuando lee los 10 mandamientos, descubre que la primera parte, la primera tabla, tiene que ver con la relación con Dios. Y la segunda tabla tiene que ver la relación con los seres humanos. Allí está representada claramente lo que es y qué significa el verbo orar, un estilo de vida. Los de la derecha, los que están enfocados en Dios, tienen una vida de oración. Viven en comunión con el Dios Todopoderoso y viven sirviendo a sus semejantes. Perfiles de las personas que están enfocadas en la voluntad de Dios. Llama la atención cómo el apóstol Pedro nos sigue explicando. Dice el versículo número 8.
Estamos en 1 de Pedro 4:8. Y ante todo, dice Pedro, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Oren, amen. Y sigue Pedro haciendo su lista de los perfiles de aquellos que están a la derecha, de los que están esperando a su Señor, de ese grupo, pudiéramos decir, que representa el trigo. Versículo 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En la parábola de los talentos, a uno le dieron 5, a otro le dieron 2 y a otro le dieron 1. El de 5 produjo 5, el de 2 produjo 2 y el de 1 lo escondió, después hizo su protesta. ¿Cuál es el punto? El asunto es que mientras el Señor tarda en venir, como lo anunció, le entregó dones y talentos a sus siervos para que negocien, para que trabajen. No tienen que estar en ociosa espera, una ociosa expectativa, no. Están trabajando y están produciendo para la gloria de su Señor. Lo interesante de la parábola de los talentos es que al final de la historia, al final de la parábola, los talentos le son entregados a los que lo usaron y ganaron. Al que le dieron 5, produjo 5, pero al final terminó con 11. Los 5 que le dieron, los 5 que produjo y el de 1, que no hizo nada, se lo dan al que tiene 10, porque al que tiene se le dará más y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. El de 2 terminó con 4, 2 que tenía y 2 que produjo. Por eso aquí hay que administrar los dones de Dios con sabiduría. Me gusta este versículo porque dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, sirva, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Administradores. En español, ad significa junto a. Administradores. Nosotros somos siervos del Señor. Somos colaboradores de Dios. Trabajamos junto a los que sirven. Y el Padre sirve, y Jesús sirve, y el Espíritu Santo sirve, y los ángeles sirven, y nosotros servimos junto a ellos. Administradores, ecónomos, los que conocen la regla de la casa, los que conocen, los que entienden los principios del dueño de la hacienda. Administramos, servimos junto a Dios. Yo digo alabados el nombre de Dios. Mire qué cosa linda dice aquí. Dice, ministrelo, sirva a los otros. Versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No se invente las cosas. No ande buscando, no. La palabra de Dios. Como dijo el Señor Jesús. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que ya tienen la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. La palabra de Dios. Enfoquémonos en la palabra de Dios. Pablo dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si a usted le interesa que la gente tenga fe, muéstrele, preséntele, explíquele la palabra de Dios, impártale la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Levantemos la palabra de Dios, no los díceres de los hombres, no las ideas humanas, no los conceptos o pensamientos de los filósofos, no, presente la palabra de Dios. Levante, como hiciera Jesús, la palabra de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si usted no va a hablar conforme a la palabra de Dios, mejor no diga nada, porque puede confundir a las ovejas. Si usted va a abrir la boca para hablar, dígalo conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, escrito está, que ese sea su lenguaje, como lo hizo Jesús, como lo hizo Pablo, como lo hizo Pedro, como lo hicieron los apóstoles.
Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Cuando Cristo se iba de la tierra, le dijo a los discípulos que permanecieran en Jerusalén hasta que recibieran poder de lo alto. En el libro de Hechos, capítulo 1, mire usted qué lindas palabras de Jesús cuando se está despidiendo. Hechos, capítulo 1, el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder está asociado con la persona y la obra del Espíritu Santo. En el capítulo 2, versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Cristo cumplió su promesa. Fueron llenos y ungidos del Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo los invistió con poder de lo alto y comenzaron a predicar la palabra de Dios por todas partes. Empezó el Espíritu Santo a hacer a través de ellos milagros extraordinarios. Empezó entonces el Espíritu Santo a manifestarse en beneficio y en favor del pueblo. En el capítulo 2, el versículo 43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Quién estaba en ellos? El Espíritu Santo. ¿Quién hacía la maravilla en ellos? El Espíritu Santo. ¿Quién es el poder que Dios, que Cristo prometió? El Espíritu Santo. Con poder empezaron a hacer las maravillas porque estaban llenos y llenas del Espíritu Santo. Estaban investidos con poder de lo alto, investidos con el poder del Espíritu Santo. Permita a Dios, amigo, amiga, hermano, hermana, que esa sea nuestra experiencia hoy porque estamos viviendo los días finales. Estamos al final de la historia de la humanidad. El apóstol Pedro sigue hablándonos de una manera clara del tiempo en que vivimos. Tenemos que ministrar con el poder del Espíritu Santo, no con argumentos, no, consagrados y consagradas a Dios, ungidos y ungidas del Espíritu, para que entonces a través de nosotros el Espíritu Santo se dé a conocer, el Espíritu Santo se manifieste. Me gusta cuando dice el apóstol Pedro, en una manera clara, en una manera fehaciente, qué es lo que debe estar ocurriendo. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Y ahora dice el propósito, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Yo digo, alabado es el nombre de Dios, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, el Señor Jesús usa una expresión muy interesante donde exalta al Padre Celestial. San Mateo capítulo número 5, el versículo número 6. San Mateo capítulo 5, versículo 6, en ese famoso Sermón del Monte, el Señor dice por qué debemos vivir esa experiencia. Dice el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando usted sirve, usted está exaltando el nombre del Señor y está mostrando que usted es un bienaventurado o una bienaventurada, una persona que Dios bendice en forma especial. Ahora, mire qué cosa linda. Versículo 16. San Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras que el Espíritu hace a través de usted son para la gloria de Dios, no para la gloria suya ni la gloria mía. Son para la gloria de Dios. Por eso, dos grupos. La pregunta es, ¿a cuál grupo pertenece usted?
Mire usted lo que sigue diciendo el apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 12. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Nos está advirtiendo. Si usted es del grupo de los fieles, si usted es el grupo de los que se han alineado con Dios, si usted es el grupo de los que se están consagrando, si usted es el grupo de los que están sirviendo, si usted es el grupo, entonces espere que le van a venir problemas. No se busque usted el problema. Vendrán los problemas, pero usted no se lo buscó. Versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En la mente de Pedro está claro, estas cosas están ocurriendo, pero Cristo viene pronto, viene ya. Ahora, mire qué cosa linda viene ahora. Estamos en 1 de Pedro, capítulo 4. Vamos ahora al versículo número 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Si es verdad que usted está lleno o llena del Espíritu Santo, si es verdad que usted ha sido ungido con el Espíritu Santo, si es verdad que esa es su experiencia porque está lleno del Espíritu Santo, los problemas vienen. Los problemas vienen. Problema viene. Y dice ahora, ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Estamos en el tiempo final. Estamos en los días finales. Estamos esperando a nuestro Señor. Estamos a las puertas de la patria celestial. Versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. El sufrimiento viene, las dificultades vienen. Si te consagras a Dios, los problemas llegarán. No te enfoques en los problemas, enfócate en el Señor. Siempre ha sido así, todo el tiempo ha sido así. Como dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Los problemas y las dificultades son parte de la agenda del cristiano. Versículo número 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? El juicio investigador se está llevando a cabo. ¿Cómo es posible que haya tanto descuido, tanta dejadez dentro del seno de la iglesia? ¿Cómo es posible que se vea de una manera tan extraña cuando están pasando el juicio investigador? ¿Cómo es posible que la gente cada día se haga más religiosa, pero menos cristiana? ¿Cómo es posible que haya tanta oscuridad? Y esto, conociendo el tiempo, dice Pablo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. Estamos más cerca de llegar y ver la venida del Señor Jesús. Despertémonos ahora. Recuerde que en la parábola de las 10 vírgenes todas se durmieron, pero no es necesario estar dormido. Usted no tiene que dormirse. Y si está dormido, el Señor le levantará, pero usted tendrá suficiente aceite en su alcuza, en su vasija extra, para cuando el Señor venga a arreglar su lamparita, echarle el aceite, encenderla y vámonos. Despertémonos ahora. Dice Pedro
porque es tiempo de que el juicio comience. Ya comenzó. Y ahora dice el versículo 18, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Dos grupos. 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. En esta serie, ¿por quién orar en el tiempo del fin?, queremos poner muy en claro sobre la mesa que hay dos grupos dentro de la iglesia, para que cada miembro descubra en qué lugar está. Recuerde que el Señor dijo, sin santidad nadie verá al Señor. Si usted está viviendo como le da la gana, haciendo lo que le da su gana, viviendo como usted quiere y de cualquier manera, perdóneme, eso no es una vida de consagración ni de santificación. La profanidad es algo que está campeando en las iglesias hoy, en el mundo entero. ¿Qué es ser profano? Es tratar las cosas sagradas sin el debido respeto. Cuando usted no trata con el debido respeto las cosas consagradas a Dios, las cosas sagradas, usted es un profano. ¿Por qué Dios aborreció a Esaú? Por profano, por fornicario y profano. ¿Qué quiere Dios en este tiempo? Que usted le permita recibir su Espíritu Santo para que el Espíritu Santo a usted le santifique, le convierta, produzca el arrepentimiento y lleven a cabo en la vida suya un proceso de transformación. No le está diciendo Dios, hágalo usted, no. Está diciéndole, permíteme hacerlo. Porque Dios, Filipenses 2:13, es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. La pregunta es, amigo, amiga, hermano, hermana, ¿acepta usted darle a Dios todo derecho legal espiritual para que envíe su espíritu y le transforme la vida? Si usted dice sí, entonces le invito a levantar su mano para que oremos y pidamos a Dios que nos envíe el Espíritu Santo y que nos prepare, nos habilite, nos capacite para estar en el lugar de la derecha, en el grupo de la derecha, donde están las ovejas del Señor. No para estar dentro de la iglesia en el grupo de la izquierda, no, en el de la derecha. Si usted está de acuerdo con el pedido que le estamos haciendo, darle todo derecho legal espiritual a Dios para que envíe su Espíritu Santo y venga y le transforme la vida, le pido por favor levante su mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, le rogamos, envíe su Espíritu Santo a nuestra vida. Padre, le damos todo derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y nos lave con la sangre preciosa de Jesús, nos vista con su manto de justicia, nos transforme a su imagen y semejanza, nos sostenga con su mano todopoderosa, nos habilite dándonos los dones espirituales necesarios para el cumplimiento de la misión. Que el Espíritu haga en nuestra vida como hiciera con Pedro, como hiciera con todos y cada uno de los apóstoles, como hiciera al final también con el apóstol Pablo, que haga un cambio y una transformación en nuestra vida. Padre Celestial, despiértenos antes que sea tarde. Le entregamos todo nuestro ser en su mano santa, Padre eterno. Lo hacemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.